Bueno, hola a todos. Voy a hablar un poquito sobre el método para la paz interior. Y voy a comentar un poquito sobre los tres cuerpos con los que trabajamos en el método. La idea es ir difundiendo un poco todo esto para que tengamos estos conceptos y podamos empezar a aplicarlos en nuestra vida. También estamos haciendo este cambio que para mí es tan importante de empezar a tomar todo el conocimiento para ser aplicado, ¿no? No tanto el conocimiento en sí, no tanto filosofar o pensar ideas lindas, sino aplicarlo de manera concreta. Por eso en el método, bueno, un poco hay mucha ejercitación, hay mucho trabajo de manera creativa y de meditación y de indagación, etc. Bueno, bien, entonces en la primera etapa trabajamos con el cuerpo físico, en la segunda etapa con el cuerpo emocional y en la tercera con el cuerpo mental. La última etapa es la de integración. ¿Por qué esto es tan importante? Porque en general estamos muy acostumbrados a disociar todo esto. No sé si te pasó que te sentís, el cuerpo lo sentís por un lado, las emociones no entendés de dónde surgen, la mente va para el otro y estamos como, ¿no? Está todo como enrevesado adentro y no entendemos bien qué está pasando. Bueno, la idea es empezar a entender un poquito para empezar a integrar todo esto y a partir de ahí, bueno, hay varias cosas que van cambiando, ¿no? A nivel de alineación interna. Entonces, lo primero que hay que entender es que el cuerpo físico en general no... El cuerpo físico es un cuerpo mecánico. O sea, nosotros aprendemos a que yo sostengo, por ejemplo, el mate, me lo regaló un amigo que dice Centro para la Paz, lo sostengo y una vez que aprendemos más o menos a usar el cuerpo, ya sabemos qué fuerza tenemos que usar, cuánta para levantarlo, para bajarlo, para apoyarlo, a qué velocidad tengo que... o sea, el cuerpo es mecánico y bueno, yo particularmente soy violinista y un violinista si algo tiene que aprender es sobre mecánica porque son movimientos muy sutiles, muy delicados, que uno estudia horas y horas y horas para que el dedo baje exacto en el lugar con completa relajación. Bueno, es mecánica, uno después se acostumbra y ya el movimiento funciona. Entonces uno lo ve y dice, ay, qué genio que sos. Es mecánica, es un trabajo mecánico. Obviamente hay que ayudarnos con esto, ¿no? Es focalización, son un montón de cosas que trabajamos en el método. Entonces, el cuerpo de hecho funciona solo. Si uno se acostumbra a meditar, podés observar que vos vas caminando y no es que tenés que pensar un paso u otro paso. El cuerpo ya camina solo. Y es muy interesante la sensación cuando vas caminando y te das cuenta que el cuerpo está caminando y tu mente no es que está tirando, no es que está direccionando, no es que hay una orden de caminar, el cuerpo simplemente camina. Es muy interesante esto, te lo recomiendo para que lo practiques. Bueno, entonces, por un lado empezar a observar esa mecanización del cuerpo, que obviamente, me aparece un mosquito, otro video también, bueno, esa mecanización del cuerpo que a veces está mecanizado de una manera como tóxica, ¿no? Donde repetimos patrones, etc. Entonces está bueno empezar, sobre todo trabajamos a partir de la respiración y de la meditación en cada zona del cuerpo para empezar a llevar conciencia a esa zona. Después está el cuerpo emocional, que es todo eso, la emoción, tengamos en cuenta que la emoción tiene que ver con el movimiento, es energía. Si vos lo observás vas a ver que ni es el cuerpo ni es mente la emoción, es una energía que nos atraviesa, que después puede canalizarse en cuerpo, por ejemplo, en dolor de estómago, o en mente, en un pensamiento, por ejemplo, siento una energía de angustia y eso lo llevo al pensamiento y empiezo a tener pensamientos de angustia, que eso retroalimenta la emoción y bueno, esto si lo llevan a Toll, él habla de este círculo vicioso de pensamientos y emociones que se va retroalimentando, ¿no? Entonces, es muy importante trabajar el cuerpo emocional. ¿Cómo? Concientizándolo y entendiendo que la emoción nos requiere movimiento, nos requiere esa energía canalizarla hacia un lado y para eso entender cómo la creamos. ¿Cómo la creamos? Entendiendo el cuerpo mental. Si entendemos el cuerpo mental, que es el cuerpo creador, como dice el Kybalión, todo es mente, nosotros somos mente. Vamos a entender cómo creamos en esta tercera dimensión, en esta dimensión física, en la dimensión energética también, que es la dimensión emocional. Vamos a ver cómo somos creadores. Entonces, una vez que entendemos, por eso empezamos, en el método vamos a empezar por el cuerpo físico, pero la primera ley que trabajamos es la ley del pensamiento, porque nuestro pensamiento crea un mundo de percepción, como lo dije en el anterior video, nos permite percibir ciertas cosas y ciertas no, y eso nos lleva a la acción. Entonces, empezar a integrar estos tres cuerpos, donde
Nuestra mente crea realidad. Eso no nos dimos cuenta. Hemos aceptado ideas y formas de ver en nuestra mente que nos llevaron a crear nuestra propia realidad y nuestra propia experiencia. Eso nos llevó a vivir ciertas emociones y a manifestarnos en el plano físico de ciertas maneras, yendo y estando en desarmonía o en disonancia. Una vez que nosotros reconocemos el poder de la mente de focalizarse y crear nuestra realidad, vamos a observar que nuestro mundo emocional se va modificando y nuestro accionar en el mundo físico también. Obviamente que si nosotros mentalmente queremos solamente accionar en disonancia con nuestro mundo emocional, tampoco nos va a ir bien. Por eso es necesario conectar los tres cuerpos, alinear los tres cuerpos. ¿Cómo trabajar esto? Bueno, obviamente la observación interna o la indagación es fundamental. Es empezar a ver en qué creemos que nos hace percibir un mundo y emocionarnos o no de ciertas cosas. Por ejemplo, me deja mi pareja y se terminó el mundo. No hay más mundo, la vida no tiene sentido, o pierdo un trabajo, o lo que sea, o no apruebo un examen. No apruebo un examen. Fíjense la importancia que le damos a cosas que, nada, lo rendí el próximo cuatrimestre. O sea, la vida tiene 70 años, 80 años, lo que sea, y uno se perdió, bueno, un examen. Así vivimos tan estructurados porque hemos comprado y aceptado ideas, heredado ideas. No es que hayan sido malas, simplemente que estamos en un momento de trascenderlas, ¿no? Y mucha gente estamos trabajando en esto. Hemos aceptado ideas que ya es momento de empezar a cuestionar. Para empezar a encontrar ideas que nos traigan felicidad, que nos traigan armonía, que nos traigan una comunicación más sana, que estén alineadas con nuestro mundo emocional y con nuestro cuerpo físico también. Entonces, para eso lo que te digo es trabajar la indagación. Fíjate esto, cuando aparecen emociones, fíjate qué estás pensando o qué imágenes tenés, qué proyección tenés que va a pasar en el futuro o algo que pasó en el pasado, y ahí vas a encontrar la razón de las emociones. La mente crea el mundo emocional y a la vez el mundo emocional retroalimenta la mente y eso se convierte en un círculo que en un momento hay que cortar. Por eso mucha gente hace yoga y diferentes terapias. El trabajo en el método es darte cuenta que vos sos el creador. Si vos sos el creador, bueno, ya no le podemos echar la culpa a nadie porque tenemos todo un trabajo para sanar, que es toda la primera parte del método, que es la comprensión del pasado y la aceptación. Pero una vez que entendemos cómo funciona esto, ya el proceso lo haces vos solo, vos sola, podés empezar a hacer este proceso de sanación. Para eso tenés que estar atento a qué ideas tenés. Y una vez que empezás a encontrar ese mundo de ideas, vas a ver que ese mundo de ideas crea un mundo emocional y el mundo emocional a la vez crea una realidad física, que puede ser, por ejemplo, eso en la biodecodificación se trabaja, como el cuerpo decodifica la mente a través de, ¿no? Y se generan síntomas, pero el síntoma no es el problema, sino el síntoma es es efecto de una causa, ¿no? Entonces, también eso está en el método, trabajamos con la ley de causa y efecto, que le llamamos causa de acción o causa de acción y reacción. Toda causa genera un efecto. Entonces, el trabajo es empezar a alinear esos tres cuerpos: cuerpo físico, cuerpo emocional y cuerpo mental. La creación es a través del cuerpo mental. Lo que pasa es que a veces con el cuerpo mental hay muchas personas que les resulta muy abstracto de trabajar. ¿Qué es el cuerpo mental? ¿Cómo lo trabajo? Bueno, cuando no sabes cómo hacerlo, aparecen las emociones y te dicen, mira, no te escapes más, empieza a trabajarlo, o empiezan los síntomas físicos, ¿no? Dolores en la espalda, si es la espalda baja, qué significado tiene, y si es el cuello, y si es la garganta, y si tengo mocos y no puedo respirar bien, si me duele mucho la cabeza porque estuve girando mucho ahí. Entonces, esto está muy trabajado en la biodecodificación, es muy fácil de buscar, o bueno, biodecodificadores de ver por todos lados. Lo que te digo, más allá de toda esta indagación que puedes hacer en internet y puedes ir con terapeutas, etc., es empezar a fijarte qué forma de pensar tenés y qué genera eso. Cuando todavía no podés ver tu forma de pensar con claridad porque pensás que es tan verdadera que no te animás a cuestionarla, y esto nos pasa, no te preocupes, no es que sea malo, nos ha pasado a todos y a mí me sigue pasando, de que todavía tengo formas estancadas de pensar que tengo que empezar a movilizar. ¿Cómo me doy cuenta que las movilizo? Porque me genera una emoción. Entonces la emoción me obliga al movimiento, ¿no? Salvo que uno se escape de sí mismo. Por eso yo lo que te recomiendo es, cada vez que estás viviendo una emoción,
sentate, acostate o salí a correr o hacer lo que quieras a nivel físico, pero sí proponete hacer un trabajo de trascender esa emoción a partir de encontrar cómo la creaste. O sea, te va a pedir un movimiento eso. Por eso mucha gente hace tanta actividad física y todo y está súper bien, porque hay que movilizar eso que se estancó. Eso que se estancó en el cuerpo, pero que en principio quedó estancado en la mente. Y esto es parte de un proceso donde cuando vayamos trabajando más todo esto vamos a ir recapacitando y reformulando un montón de cosas que hemos aprendido y de cómo enseñarlas, sobre todo a los que son padres o madres, empezar a ver cómo enseñar, no desde una idea que tratamos de, como si fuera un USB, instalar en nuestros hijos, sino de que nuestros hijos empiecen a ser seres conscientes, mentales, emocionales y físicos de lo que les sucede para poder integrar los tres cuerpos. Vamos a seguir hablando de esto, pueden hacerme las preguntas que quieran, y bueno, y voy a seguir hablando un poco del método y de cómo empezar a trabajar todo esto. Gracias por escuchar y nos vemos en un futuro video.